Estos son los peores errores de entrenamiento que cometí y tú seguro estés cometiendo alguno que hacen que no progreses ni de lejos tan rápido como debería. Dime en los comentarios si estabas haciendo o hiciste alguno de los que te voy a decir, ya que lógicamente algunos de ellos son para principiantes, pero otros también los cometen personas ya intermedias que llevan años en el gimnasio y que como consecuencia progresan mucho más lento de lo que deberían. Me acuerdo que al principio del todo, el primer año que estuve yendo, no iba con la mentalidad de ir haciendo más repeticiones o ir subiendo el peso en los ejercicios de la rutina. Vamos, que no sabía lo que era la sobrecarga progresiva, ni tenía ni idea que era tan importante para esto de ganar músculo. Esto es lo más básico que hay, pero claro, mejor aprenderlo el primer día de gimnasio antes que después de estar yendo más de un año entero. Básicamente perdí todo ese tiempo paseándome por el gimnasio porque nadie me había contado esto antes. El segundo error bastante grave era que solo me apuntaba el progreso en los ejercicios básicos, pensando que era lo único que importaba para ganar masa muscular. Una vez que ya supe lo importante que es la sobrecarga progresiva, pues solo me preocupaba por aplicarla en estos ejercicios, olvidándome del progreso de todo el resto de ejercicios que venían detrás. Claro, una base de la hipertrofia es la sobrecarga progresiva, pero tendrás que aplicar esa sobrecarga a un volumen mínimo efectivo de entrenamiento para poder progresar más rápido, ¿no? Relacionado con lo anterior, otro error súper común es tener que hacer obligatoriamente los ejercicios básicos de powerlifting, el press de banca, la sentadilla y el peso muerto, para poder ganar fuerza y como consecuencia ganar masa muscular, ¿vale? Y si por la biomecánica de tu cuerpo al hacer press de banca se te va todo el trabajo a los tríceps y al deltoides anterior y se subdesarrolla el pectoral, que es lo que me pasó, o si de nuevo por la biomecánica de tu cuerpo al hacer sentadilla se te va casi todo a los erectores espinales y a los glúteos al hacer mucha flexión de cadera y casi nada de estímulo a los cuádriceps, y ya del peso muerto ni te cuento, el cual me parece el mejor ejercicio del gimnasio para aumentar tu ego y de los peores sin duda para ganar masa muscular. Y te lo dice uno que tenía buena predisposición genética y buenas palancas para el peso muerto y que podía hacer series a repeticiones con más de 200 kilos. No te lo digo para presumir, sino para dar credibilidad a lo que te estoy contando, porque ya te digo que una cosa es ser fuerte y otra muy distinta es serlo y parecerlo. ¿Y qué quieres ser tú? Una excusa que a lo mejor has oído decir es que si ganas fuerza con estos ejercicios, luego se te transfieren a los ejercicios más para hipertrofia y ganas más músculo, ¿vale? ¿Y por qué no haces directamente, en vez de hacer una sentadilla libre, si no te viene bien, una sentadilla hack o un multipower? ¿Acaso en estas no puedes progresar igual que en la libre? Y encima directamente te estás llevando el estímulo a los músculos que quieres. Y con el peso muerto me parece de risa. ¿Qué transferencia va a tener los 10 grados que haces de aducción de hombro, luego en un jalón al pecho o en unas dominadas? ¿Por qué no te centras directamente en progresar en un jalón al pecho o dominadas? Y lo mismo con los glúteos y los isquiosurales, que si lo que quieres entrenar son los erectores espinales, adelante, aunque yo no te lo recomiendo. Que quede claro que todo esto son con objetivos de pura hipertrofia. Si alguno es powerlifter o halterófilo, adelante. Sigue a por tus objetivos, lógicamente conociendo los riesgos que tiene. Precisamente en esa época me decía que hacía estos ejercicios porque era lo que me motivaba a ir al gimnasio, ya que como te he dicho, en ejercicios como el peso muerto se progresa súper rápido en carga, lo que te aumenta el ego que no te puedes ni imaginar, hasta que me di cuenta que tenía una convicción tan grande por mis objetivos que no me hacían falta para nada, y lo único que me estaban provocando era ralentizar mi progreso, ya que para ganar masa muscular no existe ningún ejercicio obligatorio. Lo único que importa es el estímulo que se lleven tus músculos con el trabajo de pesas. A tu pechito le da lo mismo si le estás fatigando con un press de banca o con un press plano en máquina. Y como te he dicho, si tus cuádriceps van a recibir más estímulo con una sentadilla hack que de una sentadilla libre, ¿por qué limitarte a ti mismo? Y de nuevo, relacionado con lo anterior, otro error es tener mentalidad de powerlifter. Esto es un término que ya te he hablado en otros vídeos. Lo que quiero decir con esto es que solo te importa el peso absoluto que muevas en un ejercicio, lo que te lleve a seleccionar mal los ejercicios de tu rutina. Por ejemplo, para un desarrollo completo del pectoral, necesitas trabajar las fibras superiores, medias e inferiores a partes iguales. Pero si tú desconoces esto, si te dan a elegir que hagas entre unos cruces de polea alta para las fibras inferiores o unas aperturas inclinadas en polea para las superiores, si tienes esta mentalidad, te vas a quedar con los cruces de polea alta, ya que puedes mover casi el doble de peso que en el otro ejercicio, por temas de biomecánica y palancas de tu cuerpo. Y claro, ¿a quién no le gusta mover peso en un ejercicio? La consecuencia de esto es que si no tienes muchos ejercicios para la parte superior del pectoral en tu rutina, vas a tener un desbalance enorme, teniendo subdesarrollada la porción clavicular del pectoral. Y es que te tiene que dar exactamente igual el peso que muevas en término absoluto en el ejercicio, ya que para ganar masa muscular lo que importa es lo que muevas en término relativo. Vamos, lo que movías antes comparado con lo que mueves ahora. Otro error es que, como te he dicho que lo más importante para ganar músculo es la sobrecarga progresiva, pues me lío a meter peso semana a semana en los ejercicios, sea como sea. Y es que tienes que tener en cuenta una cosa: si tú haces hoy una serie de press de banca con 60 kilos con la técnica perfecta, si tú la semana que viene le metes 65 kilos porque te han dicho que metiéndole más peso es como se gana músculo, y haces las mismas repeticiones que con esos primeros 60 kilos, pero haciendo rebotes y levantando el culo porque tengo que sacar las mismas repeticiones sea como sea, el estímulo que se va a llevar tu pectoral es incluso inferior al de la semana pasada, porque estás haciendo otro ejercicio. Por lo que la clave que te quiero dar aquí es que te centres en ir subiendo el peso y las repeticiones en los ejercicios, pero obsesionándote en hacer siempre la misma técnica correctamente. Porque ¿cómo vas a saber si estás progresando si cada vez haces una técnica distinta y por ende un ejercicio distinto? Como estás viendo que no me estoy parando a explicar demasiado algunos conceptos o el porqué de los errores que te estoy diciendo, al
final del vídeo te recomendaré otro en el que te explico la importancia de todo esto mucho mejor. Un error cuando ya eres algo más avanzado es no controlar el RIR en las series de todos tus ejercicios. Algo que me pasaba es que a veces, por ejemplo, en el segundo ejercicio hacía unas repeticiones con un peso una semana y la semana siguiente hacía o muchas más o muchas menos repeticiones con ese mismo peso. Y me di cuenta que todo venía de no controlar el RIR en los ejercicios. Si un día en un ejercicio terminas, por ejemplo, las series a RIR 2 y la semana siguiente vas al fallo en todas las series, en los ejercicios que te vengan después vas a estar mucho más fatigado y vas a poder mover mucha menos carga. Otra consecuencia de lo anterior es que no vas a saber si estás progresando por dos motivos. El primero de ellos es esto que te he dicho, de que no vas a saber si estás mejorando la marca, por ejemplo, en ese segundo ejercicio, porque el nivel de fatiga de tus músculos es distinto al de la semana pasada, por lo que partes de unas condiciones distintas. El segundo de ellos es porque ponte que hoy has hecho 10 repeticiones con 60 kilos en press de banca a RIR 2, es decir, que podrías haber hecho máximo 12 repeticiones, pero como no lo sabes, no lo tienes en cuenta, y llega la semana que viene y haces 11 repeticiones a RIR 0. Tú en ese caso te piensas que estás progresando, porque has hecho una repetición más que la semana pasada, ¿no? Pues si te fijas es todo lo contrario, has perdido rendimiento, porque esta semana solo podrías haber hecho 11 repeticiones como mucho, mientras que la semana anterior podrías haber hecho hasta 12, pero como no controlas el RIR, hoy te has ido a casa tan contento, que también puede pasar al contrario, que te piensas que no progresas cuando realmente sí estás progresando. Y el último de ellos es hacer muchas más series por grupo muscular de lo que realmente me hacía falta. Mucha gente se piensa que haciendo más series le van a crecer más los músculos, cuando realmente algo más importante que eso es la calidad de la serie, no la cantidad. Si eres capaz de llegar o acercarte al fallo en todas las series que hagas, es fisiológicamente imposible hacer la infinita cantidad de series que se suele ver por ahí. Pero claro, como nos estamos tocando las narices en las series y lo único que hacemos es pasearnos por el gimnasio, así cualquiera hace 300 series por grupo muscular. Pues esto de hacer tantas series te puede producir molestias tanto en los músculos como en los tendones, al darles un trabajo mayor del que se pueden recuperar. Una consecuencia de esto es que no vas a poder progresar tan rápido en los ejercicios al tener tanta fatiga acumulada. Tus músculos van a gastar todos sus recursos en recuperarse y no les va a quedar nada para que puedan crecer. Y encima de todo, vas a terminar perdiendo la motivación en los ejercicios. No es lo mismo saber que hoy tienes solo 6 series para reventar el pectoral, lo cual es un número razonable de series si quieres entrenarlo 2 días a la semana o incluso 3 si quieres darle prioridad, en vez de ir pensando que tienes 12 series aún por delante y que haga lo que haga ya lo reventaré, porque no es así. El estímulo que se va a llevar no tiene nada que ver, porque como te digo, la cantidad no importa nada siempre que no haya calidad en la serie. Aunque el número de series que puedas hacer por grupo muscular a la semana es súper variable entre una persona y otra, una recomendación que te puedo dar es hacer 6 series a la semana si solo quieres mantener el músculo, o 20 o más si quieres centrarte al máximo en hacer mejorar ese músculo. Y ya lógicamente todo ese rango que hay en medio, porque como te digo, depende demasiado de cada persona. Como te prometí, te dejo por aquí un vídeo que está muy relacionado para que puedas ir directo, ya que te doy las 3 claves fundamentales para ganar masa muscular para ectomorfo y para todo el mundo. Pero según parece, si pongo ectomorfos, a la gente le atrae más. Y que estoy seguro que la última de las claves no la estás aplicando, ya que aunque sorprenda, no es algo que se suele decir. Y antes de que te vayas a verlo, dime cuántos de estos errores estabas haciendo o llegaste a cometer en algún momento del tiempo que llevas entrenando. Lo hablamos.